Que el Señor les bendiga, hermanos. Es hermoso estar en la casa del Señor una vez más. Amén. Aprendiendo, porque el Señor nos tiene este mes aprendiendo. ¿Cuántos hemos aprendido de cada tema que nos han compartido los hermanos? Amén. Pues Dios es bueno, hermanos, sí, y nos recuerda, porque muchas veces nosotros leemos, ¿verdad? Leemos la Biblia y vemos esos versículos y los pasamos, pero en realidad entenderlos y practicarlos es otra cosa. En cada tema que se ha desarrollado en este mes han estado muy bonitas las exposiciones. El Señor ha hablado a mi vida, pero uno de los temas en el que el Señor más me habló fue en el tema de mi hermana Elena. Da de comer al enemigo. Y el Señor nos pone muchas veces a prueba, hermanos. El leer eso, el entender eso, y que el Señor lo mande a usted a darle de comer a alguien y a bendecir a esa persona que le está haciendo daño a usted, que a sus espaldas habla mal de usted y que busca cualquier oportunidad para ponerlo en mal y para que su cabeza salga volando. Créanme que es difícil. Es difícil, y el Señor me había dado días antes esa palabra, me mandó a bendecir y a darle de comer a son 2 personas. Y cuando hermana Elena compartió ese tema, entenderlo así de esa manera, y porque el Señor me había enviado y me había dado esa palabra, hasta ese día yo lo pude comprender en su totalidad. Y es hermoso cuando el Señor nos habla, cuando podemos identificar qué tipo de ofrenda damos, ¿verdad? Si es ofrenda voluntaria, si es ofrenda de paz. Han hablado de las primicias, de los diezmos, nos compartieron esa palabra de los diezmos, que muchas veces no logramos comprender lo que el Señor quiere, cómo el Señor quiere bendecirnos. Y para cada uno de esos temas, el Señor nos hace vivirlos, hermanos. Porque yo en una oportunidad, viendo cierta situación y el enemigo que nos roba la paz y nos susurra al oído, ¿vea? Y nos dice, ¿y para qué lo vas a dar? Si mira tal cosa. Y yo no lo di, hermanos. Y ese día me quebraron el parabrisas del carro que yo andaba. Gasté mucho más de lo que yo tenía que haberle dado al Señor. Pero en el momento que eso pasó, que me cayó la pedrada así, si no vi quién fue, y fui una de las tantas sorteadas, porque eran muchos carros los que nos habían apedreado y varios estaban allí estacionados buscando quién nos había tirado las piedras. Y cuando yo le hablo a mi hermano Walter, aquí en el desvío de Santo Tomás, me quebraron el parabrisas. Movete de ahí, que eso es punto de asalto. ¿Qué estás haciendo ahí estacionada? Movete de ahí. Pero en ese momento, hermanos, yo pude comprender como que el Señor me dijo, ¿cuánto vale un parabrisas? ¿Y cuánto no le diste tú al Señor? Y todo eso, hermanos, todos los temas que hemos estado viendo en este mes, Dios es tan lindo y quiere que lo comprendamos, si aún todavía no logramos comprenderlo. Y ahora vamos a hablar de otro tema especial, porque Dios tiene un especial cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén.
pero también tiene un especial cuidado de algunas personas que nosotros tal vez conozcamos, tal vez los tenemos cerca, compartimos a veces con ellos y no nos damos cuenta de la necesidad que hay. ¿De quién creen que les estoy hablando? El tema de hoy es dar a la viuda y al huérfano. ¿Cuántos conocen una viuda? ¿Cuántos conocen un huérfano? Sí, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de conocer personas así, que no gozan de la protección, de la cobertura de una familia. En el caso de la viuda, de un esposo, que esté con ellas, apoyándola económicamente, emocionalmente, que sea esa persona que está allí acompañándola en todo. Y en el caso de los huérfanos, cuando a temprana edad ellos pierden a sus padres o son abandonados, y a las situaciones a que ellos se enfrentan en la vida. Nosotros gozamos de la bendición de Dios de poder vivir, o vivimos cuando estábamos pequeños con nuestros padres, padre y madre. Algunos tuvieron solo mamá, pero esa mamá valía por los dos, porque es una mamá que tenía ese amor y esa fortaleza del Señor, que pudo cubrir ese amor de padre y de madre a la vez, y pudo corregir y pudo disciplinar, ¿verdad? Pero a usted como hijo no le hizo falta nada, no le hizo falta ese amor. Pero hay muchos que sí, que no gozan de esa bendición y que están necesitados allá. Y vamos a venir, abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago. Si ustedes pudieran resumir en una sola palabra todos los temas que hemos escuchado en este mes, en lo que va de este mes, ¿en qué palabra la resumirían? En ayudar, que es lo mismo dar, ¿vea? Nos despojamos de algo, damos, compartimos, pero muchas veces no nos gusta dar, solo nos gusta recibir. Y el Señor este mes quiere que nosotros demos. Hermoso el mensaje que nos compartían también, que diéramos lo mejor, ¿verdad? Que si escogemos nosotros, para nosotros escogemos lo mejor. Igual para compartir, que sea lo mejor, no lo que ya nos sirve, no lo que ya esté arruinado, sino que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque eso demuestra el amor que usted tiene para con el prójimo. Amén. Santiago capítulo 1, vamos a irnos al versículo 19 y luego nos vamos a saltar algunos versículos, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura
y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria al Señor. Sed hacedores de la palabra. Aparte de que nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, ofrendamos y hacemos todo lo que un cristiano hace, ¿verdad? Pero aparte de eso, tenemos que hacer muchas más cosas. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en cada tema que nos han compartido. Porque no basta solamente con eso. Porque si hay amor en nuestro corazón, vamos a bendecir al pobre, vamos a vestir al desnudo, vamos a ofrendar, vamos a dar nuestros diezmos, vamos a estar pendientes de visitar. Y cuando usted va de visita, nos decían por allí en una enseñanza, cuando usted va de visita, nunca vamos, ¿verdad?, con las manos vacías. Cuando nos enseñaron de visitar a los enfermos, nunca vamos con las manos vacías. Cuando usted llega de visita a una casa, usted va siempre con un detalle, con un presente, con una bendición. ¿Por qué? Porque decía, no solamente podemos decir, voy a orar por usted. Si yo conozco la necesidad de la persona y yo tengo algo que darle, tengo que dar, no solamente orar por ella o por él. Y cuando Santiago enseñaba de ser hacedores y les decía, vea, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua y se engaña su corazón, la religión del tal es vana, no es nada. Pero la religión pura, dice, y sin mácula. ¿Qué es mácula? Sin mancha. O sea, algo puro, algo perfecto. Es esta. O sea, él les enseñaba, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿De qué? De este mundo. O sea, ahí nos abarca todo, cuidarnos pero también estar pendiente de las tribulaciones del huérfano y de la viuda. Cuando nosotros, hermanos, compramos algo, algún producto, tal vez los zapatos, y a usted le gustan zapatos de cierta marca, ¿vea?, que sean originales, y usted sabe cuánto vale un par de zapatos, que Nike, Puma, Adidas, no baja de los $80, o me equivoco, si ando mal corrijan, por ahí anda, ¿eh? Pero aparece alguien ahí y le dice, te vendo este par de zapatos, y usted los mira y es de la marca que a usted le gusta y pregunta cuánto vale. $20 tan. ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Cachada? Ajá. Unos piensan así, lo primero es cachada. Ah, no, están en liquidación, dice. Pero otros piensan así como dijo mi hermano, no son originales. Porque si usted conoce el precio de cuánto vale el producto y se lo están vendiendo, si usted lo compra, si usted lo adquiere, usted va a ver que en poco tiempo se deteriora, ¿verdad? Entonces no son originales. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, cuando dice que seamos hacedores, tenemos que ser originales. No seamos imitación de algo y solamente de algunas cosas, pero de otras no. Sed pues imitadores de Dios.
pero que en todo, no solamente en lo que nos conviene, ¿verdad? Tenemos que ser realmente el cristiano puro y sin mancha, como dice la palabra. Guardar nuestra vida, cumplir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y si nosotros vemos cómo el Señor tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos desde el tiempo de la ley, esto estaba escrito y lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10 verso 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Esto lleva como tema lo que Dios exige, y esto era parte de la ley que él tenía el cuidado, desde allí tenía el cuidado de los huérfanos y las viudas, en que ellos se alimentaran. También les enseñaba a que todos aquellos que tenían sus terrenos, cuando recogían, dice, el diezmo, tenían que dejar, no tenían que regresar a recoger lo que se les había quedado. ¿Por qué? Porque era para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que ellos comieran. Y dice: y así yo te voy a bendecir. El Señor tenía cuidado de ellos. Y podemos ver, podemos escuchar, y hemos leído las historias de varias viudas en la Escritura. Y una es la viuda de Sarepta. ¿Se recuerdan de ella? Amén. La viuda de Sarepta dice que ya no tenía nada que comer. ¿Y Dios mandó a quién? Al profeta Elías. Dios mandó al profeta Elías y le llevaba una palabra, un mensaje. Le pidió pan y le dijo ya que no tenía, que era el último poco de harina y aceite lo que ella tenía. Pero aún así se lo hizo. Y Elías le dio la palabra: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta que caiga la lluvia, porque había sequía en la tierra. Pero Dios tenía el cuidado de ella y de su hijo, y utilizó a alguien para ir, llevar ese mensaje y esa provisión, que fue el profeta Elías. También encontramos en Lucas 7, 11, 17 a otra viuda, a la viuda de Naín. ¿Han escuchado de ella? Dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Dice que cuando él vio que llevaban el féretro, la vio a ella y tuvo compasión. Era su único hijo y era una mujer viuda. ¿Qué le quedaba? Y él hizo ese milagro de devolverle a su hijo. ¿Qué es, hermanos, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que estemos pendientes de la necesidad del huérfano y de la viuda que conocemos.
que en sus tribulaciones nosotros podamos ser esa ayuda para ellos. ¿Qué si no lo hacemos? Veamos Isaías 10, del 1 al 3. Dice: Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Todo eso, el oprimir, el aprovecharse de una persona viuda o de un huérfano, eso no va a quedar sin castigo. Nosotros somos hijos de un rey y es el deber, como ese cristiano puro, no religioso, el ser de bendición para esas personas. Amén. Si nosotros conocemos a alguien, seamos de bendición, no solamente orando, sino también proveyendo y supliendo un poco la necesidad que tengan. Amén. Así es que, así como el Señor quiere que leamos, que entendamos su palabra, también la pongamos en práctica, seamos hacedores de ella.